Íntima cuestión, por Noel y Galimatías. Y tendría también un nombre. Pero no logró aprehenderlo la memoria, pues mudaba de sílabas su idioma Gilberto Owen. Luego de llevar cierta batuta en la concepción del estudio de un autor que, indirecta, metafórica y exageradamente, llevara de alguna forma la partícula de todos los autores, cosa que es divertida si se danza en su parque, me he dado la libertad a mí misma de formular una nueva hipótesis sobre la naturaleza de un personaje así, insólito, incontenible, imposible, y ya pringada del ridículo, con flechas y balas, les compartiré otra teoría de su origen, aunque sé que ninguna teoría tendría por qué tener más solidez que otra, si estamos hablando de una sustancia subjetiva, plastilina demiúrgica, que no puede ser un cuadrado, aunque a veces está cerca de serlo, más microscópica o macroscópicamente, nunca es lo mismo para todos, ni siquiera sea a quien le interesaría escuchar una teoría de algo que solo existe las manchas del café dentro de la taza. Aterrizamos al año 2015, Gonzalo Solari saca Labios de León, publica en versión completamente ignorada, su primera novela autobiográfica. 368 páginas, doble espacio, de 24 minutos esperando la imprenta en cualquier establecimiento abierto en una tarde calmada y con descuento en mayoreo. De acuerdo al elemento lírico central en esa novela prima artista mediocre, nos podemos imaginar que su ficción era un pleonasmo o reflejo de su realidad, y de algún modo, no fue tan mágico y agradable el ambiente de la imprenta que hacía historia en un día olvidado. Así, navegamos en sus capítulos, siguiéndole en su carrera de pintor, monólogos largos e inconexos dentro de su atelier, donde Díaz Fo siente que, básicamente describe quiebres psicóticos desde dentro del alma del artista frustrado. La sombra que le recula consejos, Garcín, es un poeta que se voló los sesos 99 años atrás, cuando Darío murió. Garcín, envuelto en su bufanda bigotonal, le exhorta a alcanzar la locura, le dice que el mundo es una roca y él puede ser la ola, que la locura es la copa de los árboles, que es la trascendencia, la individuación, y que él apenas era un pequeño brote de semilla. Luego surge Alex, su amiga que a veces le visita, su única amiga en su soledad de rana, artífice de bellísimos cuadros que nadie nota cuando entran a su recinto y más bien notarían la mugre y el desorden. Pintar, comer, cagar es lo que más hace, su intelecto comienza a usar adverbios más complicados y hay párrafos inextricables de datos, referencias cruzadas, y espontáneos momentos de chispa violeta, poética en la respiración y el remordimiento en la cita. Nos deparan muchos capítulos aburridos, porque aún no se ha escrito de ellos, reseñas impactantes que al ánima sean deseables, y otros más de referencia tergiversada, acerca del supramodernismo, del manifestacionismo, y las pláticas inmensurables en el Café Plombier. Resulta curioso, porque sus personajes habían mudado el concepto de humano en animal, luego en ser. A pesar de inventar lugares, situaciones y memorias completamente suyas, en su responsabilidad de guionista, nos encontramos varias anotaciones de personajes anteriores a su pluma/mundo, dándonos a entender que, el planeta que plantea su novela es una variación del nuestro. La doctora Livia Gonfás, escribe en Evocación al hipernombre, 2049. Que las ibiosferas compartan los mismos poetas no debe ser cosa para quedarse boquiabierto. Shakespeare será en todos los soles, Shakespeare. Una hormiga sabrá el aposento del prefijo y del sufijo, y lo compartirá entre las suyas, para así llegar a ese nombre, que de paso es también, un ego. Los genios saltan entre las poblaciones a través de su estética y de su legado, pero si en el universo A poseyeran un apodo distinto al del universo B, ¿acaso podríamos decir que son todavía el mismo ser? ¿Es un autor todos los autores? ¿Habrá otro, sin ser Shakespeare, que escriba la línea "así murió el caballito de palo, así olvidamos que ya murió"? Es plantear la inconsciencia de la evocación, por lo tanto, la inconsistencia en la provocación. Más fácil es imaginar, como Englund, que las diferencias entre los autores son las partículas que lo componen, desde una desfragmentación panteísta de un ser, de un gran autor, que ya fue todos los nombres. Obviamente, se me hace imposible contrarrestar la teología que vislumbra Gonfás en las últimas líneas.
Yo preferiría apegarme a mi tópico, y cerrar esta diáspora, diciendo que tanto en el universo A y B, el nombre se repite, porque, la historia es un ente endeble, que se bifurca, y puede que en una hora, en el meridiano, esté a una fecha, y aquí yo escribo y son las 3 de la tarde, año 2058-05, y acabo de escribir una mentira y no ha sido el dato cronológico. Sí, serán los mismos autores, allá también habrá una Blavatsky y un Homero, para que así, ambos, lectores de planetas distintos, podamos comprender las mismas obras, o el nombre se crea en el significado de dictar lo que representa, su arquetipo, y toda el bucle de ciencia narratológica que respalda mi espalda. Si no, sería pensar que en un planeta, el Big Canis, digamos, de la aurora 467, circunvolución a 28, es imposible comprender un verso de Guillaume Apollinaire, o el capítulo 3 o 7, de Rayuela. El planeta lo hace nuestro conocimiento de nosotros sobre el planeta. Dejando esta conclusión diatónica, podemos revisar la opinión de Pior de Azucena, en De Blasphematus Ordis et Volum Prismatic, sobre la labor de aquel que nota estas diferencias microscópicas en el hondo multiverso, donde estamos tú y yo. Solaris, que acaso también fue el olvidado profesor venustiano, tenía la inobjetable teoría que, el tiempo le había elegido para no ser, y así, llegar a ser quien ve todo lo que es. Y agrega en la página 27. Debía ser el oráculo de todos los inadvertidos e ignorados para cargar la completa infamia de las especies, que es cuando olvidan a cada rato tu nombre. En la página 368. Así, el ser más feo, alcanza a la más bella, en liviandad de inasible conexión, por eso Eva Seba y el bebé de Alex Morey el artista, también estructurador, retorna a su realidad de individuo mediocre e invisible, después de haber hecho ya todo lo demás. A pesar de que no comprendo a qué todo lo demás se refiere Pior, sí hallo lógica en la parte del feo que alcanza a la belleza. Es una fábula arcaica. El punto de clímax de la novela está en dos capítulos, dos situaciones diferentes. El capítulo 40 y el capítulo 45. Los explicaré por separado. Venustiano aparece por primera vez en la historia, capítulo 2, dándose cuenta que Eva, su primera amada, se ha ido. A modo de escalera inversa, en los siguientes pasajes donde él vuelve a estar con Eva, nos podemos dar cuenta que el cronómetro comenzó en 0 para después seguirle el 59, 58, 57. De cómo ya comenzaban las distracciones y la falta de comunicación en su relación. De cómo el árbol que antes los veía felices, ahora se sorprendía por verlos distantes. De momentos en los que, más que una pareja de dos personas que se aman, eran puramente sexuados uniformes que se satisfacían a base del otro y lo que el otro pudo darle. De una carta que Eva escribió pero nunca se la dio, por ser muy íntima, y Labios de León explora por vez primera, el monólogo interior de la mujer, recomponiendo en gramática a Moya y Bloom. Y de las horas más felices donde estaban tan juntitos y bonitos, porque su luna de miel de novios recientes, les duraría varios párrafos donde ambos, cuerpo y ficción, estarían tan entrelazados. En el 40, se ven por primera vez. Un amigo mutuo moría, una amiga mutua quedaba adolorida, y en ese eco funerario, en esa consolación eterna del que muere y el que vive, se transforma en su primer amor, la explosión sinérgica del enamoramiento, y la luz y la oscuridad se sentirían listos para comenzar un amor, que los lectores que habrán leído la novela en orden numérico, ya sabrían cómo terminaría. Al hacer esta inversión, creo, Labios nos postula que el enamoramiento toma cualquier eje en el plano cartesiano, y que la resbaladilla puede comenzar desde abajo hasta arriba, y el cielo puede ser la caída. El capítulo 45, en cambio, simplemente trata del terrible ritual que todo acompañante de una mujer que decide abortar, experimenta. Aquel bebé, se dijo, de cualquier amante ajeno que la embarazó, y Alexandra no querría llevarle en responsabilidad de existencia, y Gonzalo no quería contradecirla, porque no defendería más que a sus pinceles, y la vida de un nonato le parecía una metáfora más, como el viento y el bosque rojo que había pintado, en su primera acuarela.
El clásico paralelismo radica en ver a Eva y a Alex como la misma mujer, de un modo que yo no acabo de comprender, y sentir que la muerte de un amigo, don Manuel, era semejante a la aberración de un aborto, donde una infanta que no tiene aún voz para decidir, muere funestamente. Por supuesto, el velo de la polémica aterrizó en el cuello de Alex, en lo incompetente de nuestro protagonista en no hacer nada al respecto, pero luego darse cuenta que la voluntad a morir no estaba en él hacia otros. En el capítulo 26, que a mí en lo personal, me encanta, se lee: por una parte es sano vivir, pero es más saludable morir. Así, Félix Morelli concluye que, cuando Gonzalo deja morir al bebé de su amiga, y cuando Venustiano conoce el amor verdadero en el funeral de don Manuel Pérez, Labios quiere hacernos sentir que nuestra voluntad de luchar por los otros pesa tanto, como lo involuntario que es enamorarse o resignarse. Cecilia Florp agrega que, la lucha debía ser del mundo contra el mundo, y no de sus partes contra las partes de su cuerpo. Y ya que he mencionado al cuerpo y a Eva, quisiera continuar con esta única tangente, y retomar la retórica de Pior de Azucena, que, para explicar su ubicuidad, o constante cambio de nombre, el amante la nombra en cualquier párrafo, sea este la descripción de una sinfonía o de un codo, sea el pubis de manzana de una mujer, o el plátano incesante de un hombre. Sea así, porque no pretendo concentrarme más en la cuestión histórica de Siddhartha o de María Magdalena y su aventura de lupanar. Quiero escribirles sobre Eva, donde la veo y donde la descarto, y finalmente, acercarme al tabú de la sexualidad del autor de Todo debía ser tal cual quería que fuera el ser, y de la mística noveleta de puntos suspensivos que tanto encanta a Flor. Eva, el nombre de la primera mujer, la conocemos y sabemos que es insegura, tímida, costurera, muy apasionada. Hay interpolaciones donde deja de ser Eva y quizás será Fiona, Sara, Melissa, pero retornará a ser Eva. No será ni Isis ni María, pienso yo, porque sería teorizar lagunas narrativas y otras conclusiones dispares, pero sí fue la que te amó incondicionalmente, la que pudo darlo todo por ti y mientras tanto, tú dudabas y la pesabas en lo pragmático, como decidir si usar corbata o no. Ella esperaba, sufrió esperando, sufrió en un puente de línea de vida, y terminó de sufrir cuando te dijo al fin adiós. Cada mujer la transparenta a ella, como un recuerdo o cuando sonríe, y ese recuerdo tira sus pétalos y tu vientre se siente como revuelto, tus pestañas más ridículas, sentirías que Eva es a quien amas, aunque ya no esté o no la hayas conocido aún. Ligeramente, Labios de León la describió como una fanática religiosa. Yo quisiera pensar que, más bien, era tan apasionada con todo lo que hacía y gustaba, por lo tanto, amar a Dios, amar lo existente, era tan sagrado como respirar y ser ella misma. Pudo ser atea, pero aún amaría, a lo no existente, con la misma fuerza que la destaca entre todas las otras mujeres, la primera. Luego, la feminidad se degrada, el metal comienza a oxidarse, y habrá mujeres que no te amarán, que te dejarán sufrir, que se reirán de tu descontento, y hay flores tan feas que ningún botánico les llamaría en latín. Ella, mujer del capítulo 17 y 3 páginas de sus nombres, y la petición de que el lector agregue otros más, y 3 páginas serían 300 o 600, y Eva seguiría siendo la fuente, porque su símbolo es la pureza. De la nada siempre se crea un todo, dice para contentarse tontamente, Venustiano, al verla partir para siempre. Ella nada, ella todo, ella intersticio o parénquima de un tejido en el cuerpo, que es la metáfora de la humanidad como un larguísimo humano, y la historia de la poesía como una larguísima palabra. La despedida y la entrada estarán siempre en sus ojos mostazas, necesaria ella para que el poeta se enamorara y así conociera la magia de describirla entre sus trenzas o su cola de caballo, y su mechón de pelo era la historia del romance no contado, del lazo que hace un nudo y luego se desnuda y notas cuando se baña, y las burbujas la visten en su sensualidad eterna, que ella no tiene ombligo. Repaso las páginas que he escrito y me declaro culpable y lista para decir lo que siento y te veo. La obra Labios de Leónica es una abstracción de una búsqueda por un remedio último.
La panacea que imaginó, que silbó en el canto asexual de una niña imaginada entre la muchedumbre, de alguna forma era un soliloquio o un perfume, que Neva también podría atrapar, así, la una detrás de la otra, la de más atrás, la imaginada e ideal. Sería postular que, por un lado de la moneda, existe un amor platónico del ser único que nos complementa en movimiento y diálogo. En Odas al no ser, Irigoyen Bautista revela que el amor platónico de Jesús fue Judas, pues solo él pudo comprender su plan de muerte. Las notas de Nils Runeberg en Christus och Judas, 1904, también complementan esa hipótesis. Dejando al Mesías a un lado, en Labios de León encontramos la descripción del amor platónico inasible, que no solo existe en un párrafo, sino que se posa en cada sentimiento entregado del autor al lector, del demiurgo creador de la ficción al ficcionauta, del mantel y la mesa. Contorno de una partícula enamoradiza que quiere a sí mismo amarlo todo, como decir que cada obra elige el nombre, el imago mundi y el zeitgeist que surgirá quien la escriba. Las palabras de Eva la esperaron toda la eternidad hasta que ella llega a decirlas. ¿Y si tienes la respuesta? Pregunta. ¿Para qué pensar en ti? El artista mediocre, capítulo 14. No creo que Labios de León haya sido feminista, sino que diría, rescató la teología intrínseca de la mujer, más allá de un silogismo con una flor o confort, o la sincera mirada de Amai, o la decisión a estar indecisa de Alex, o lo esporádico que fue Malú y tanto gustó, o el sensual monólogo erótico de Lulieta, que tuvo sexo con todos los personajes y que también se llamó Nicea Laporte, o de la niña blasfema Filipa Lobo, o del recato de Laurita y Doña Lourdes, su mamá, o todas las posibles descripciones de mujer que uno, si soñara lo infinito, podría concebir. La cristiandad señala que todas ellas partieron de una primera llamada Eva, y algunos textos apócrifos señalan a Lilith anterior aún. La cristiandad, que adora una trinidad cuando su símbolo sacro es la cruz, decompuesto por la línea que se junta desde 4 distintos puntos. Pensar en esa intersección de la cruz donde las líneas pasan como un espacio tipo éter, o campo electromagnético, o nous griego, así que excluyámoslo y nos quedan los 4 puntos primordiales. Para llenar este espacio que parece faltar, algún teósofo agregó al diablo, para darle sentido al orden cuaternario del sigilo. Labios de León, habiendo sido cristiano o no, porque recordemos que el planeta que ideó no comienza su conteo de años a partir de Cristo, sino del anciano de barbas blancas, y las fechas se escriben con decimales para referenciar al mes y día, propuso la identidad de esa cuarta figura, mas, me consta, no la formuló literalmente. Fue Pior de Azucena que unió las comas y los paréntesis, y termina admitiendo que la cuarta figura faltante es la Eva reencarnada que, habiendo comenzado pura, retorcido hasta la lujuria del lujo que te hace impura, retorna a su pureza, para acabar el planeta. Se puede decir que, para Pior de Azucena, lo incompleto en la teología de la cruz está en un regreso de promesa no muy claro, el apocalipsis, de un reino muy ambiguo. Más que refutar la eternidad en las que ellos se fundan, Pior se esperanza en que tengan razón en mitad, y que si falte aún alguien por venir, ella, que a diferencia de su anterior, él, no transformará las eras sino que las terminará. Esta noción se puede ridiculizar, si decimos que ella ya existe y es la Iglesia que condiciona la fe a atrios especializados para la adoración de lo que ya en sí es una paradoja. El universo nos revela que una cueva es digna de un cumplido, un grimorío y un libro rosa de romance adolescente, de alguna forma se complementan, lo interminable se resta en lo que ya terminó, en lo que un día terminará. Ella no es una metáfora ni una la Babilonia, ni la evocación de la flor arquetípica que sembrada, en el viento, procrea todas las flores y mujeres. Pior la asemeja a Alex, que en vez de procrear abortó. Ese bebé era el universo, ese bebé, una iota inconexa, era quizás la obra perpetua del gran autor, ella un día será la última promesa y después de su beso, no habrá más eternidad ni infinito, ni el color del atardecer ni la herida insoportable, ni la encrucijada de una lectura compleja y fatigante. Ya no habrá porque ella ha de ser. De aquí, creo, parte toda la teleología panaceanista de Maimónides en su libro segundo.
Así que ni Eva fue Alex, ni se complementan en una misma, sino que una después, y antes, de ellas ya las carga en su existencia, y cuando exista, todo lo demás dejará de ser, por haber al fin encontrado su logos por ser. Plantear un tiempo finito es arriesgado porque en los paisajes, nuestra consciencia construye el relleno o lo que no podemos ver, y por lo tanto, cualquier fotografía es un laberinto interminable, los detalles forman las estructuras. A mí me causa gracia todo este quilombo. No sé cómo algo así podría suceder, por eso prefiero teorizar de lo que Labios pensaría cuando la imaginó. ¿Será hoy el día que yo la conozca? ¿Será hoy el día de mi muerte? Meditaría en su aburrimiento. Cada imagen formulada por mi autor es para ella, porque por ella escribí un mundo. Sentiría que su adoración sería en demasía y entonces entendería. Ella no existe, ni mi mundo ni el mundo la soportan, todas son imperfectas. Estornudaría, pensaría que en el fondo no quería defender la feminidad ni mucho menos atacarla, así que intento componer. Todas esas bellas imperfecciones y discapacidades, de alguna forma me las revelan, pero aún no la puedo tener, aún no he terminado de escribirla. Pero era tanta la religiosidad en su palabra que temió, y prefirió decir. Ella es la autora dentro mío, pero también afuera, el magma de los volcanes tiene el mismo origen que su prosa perpendicular de calambures y de además plurilingües, y en una rarísima ocasión, ella me escribe, porque yo soy la consecuencia de uno de los párrafos que ideó para plasmar el tiempo y la gaviota que se le quedó mirando era mi sombra. Pachinko Aboingogo quisiera que todos admitiéramos que Labios fue una mujer. Los que siguen los datos históricos y su orden inclusivo, no encuentran polémica en la naturaleza sexual de alguien llamado Gonzalo. Habrá otros que para variar, pensarán que fue transexual o hermafrodita, hasta Pierre Marcel Gina, su biógrafo, que admite que la relevancia de su género era como en la espuma de la ola, que no admite refutaciones ni vindicaciones. Yo, tras largas horas meditándolo, no encuentro respuesta satisfactoria. Entiendo los siglos pasados donde las sufragistas lucharon por el voto y cómo el machismo y la misoginia se ha vuelto tan desagradable de ver, quizás influida por la razón de que el rol espiritual irá rotando del hombre a la mujer, formuladora de nuevos discursos ontológicos. Pero no me basta esa voz romántica que enarbola la UP sobre la P. Es menos complicado decir que los autores son cosas maleables, como el actor que representa diversos papeles, y que la sexualidad, como el espacio-tiempo, es algo relativo al momento dado. Labios de León fue hombre cuando fue venustiano, Charles Garcín, Don Manuel Pérez o Pior de Azucena. Es mujer cuando es Mónica, Iridioga, Lulieta, Pachinko, Eva, o ahora mismo que soy yo la que escribe.